Y titulé hoy la prédica Una vida real, y es que nuestra vida se ha vuelto quizás un poco ficticia, ¿no? Algunas veces con las redes sociales, con muchas cosas en el medio, podemos transformarnos o cambiar o modificar ciertas cosas que tenemos que volver a nuestro origen. Mi esposo es muy conversador, más que yo de hecho, y entre todas sus conversaciones siempre me está comentando vidas de futbolista. Él es aficionado a eso. Siempre me está contando alguna vida de alguien que fue muy humilde y ahora lo logró. Y entre las cosas que él me decía, me contaba sobre la esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? En una entrevista, ella siendo mujer, ¿no? Le dice, ¿cómo es tu vida? No, les parafraseo más o menos. Ella comentaba: tengo un morado en el seno porque tengo un varoncito que me despertó con una patada. Tengo la caja del mayor, tengo una caja de zapatos full porque para ordenar me imagino yo que es más fácil, ¿no? Cuando tú escuchas este tipo de cosas te identificas, porque eso es nuestra vida, ¿no? Las que tenemos varón o las que somos madres sabemos, ¿no? Cómo es la maternidad, y los papás saben cómo es la vida de niños, ¿no? De una familia caóticamente hermosa. Pero cuando escuchaba esto yo pensaba y decía, esa es su realidad, el día a día en su casa, con su familia, con sus hijos. Su realidad no es una foto bonita de portada que solo se publica para vender y tener ingresos, ¿no? Su vida es más que eso, su vida es en lo íntimo. Y quiero compartir una historia, una de las historias favoritas, de verdad que desde pequeña la he escuchado, y una de las historias más nombradas en la Biblia a nivel internacional. Leí un artículo sobre David y Goliat, que es la historia de lucha más hablada en el mundo, y yo decía, cónchale, qué interesante, ¿no? Que esta historia ha sido tan nombrada y especialistas comentaban. Pero quiero compartir en el Salmo 51, en el primer punto, hablar un poquito de David y lo que él vivió, porque David fue un muchachito guerrero que se levantó muy peculiar, pero llegó a ser el rey de Israel y un hombre muy reconocido que nos dejó una enseñanza increíble. Y quiero en el Salmo 51, comentaba el 1 hace un momento, quiero continuar en el 3. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Él estaba reconociendo lo que él era. Y por eso el primer punto, quiero que me pongan el primer punto mientras estoy leyendo y que vayan conmigo en la historia, para que vamos repasando un poquito lo que David estaba viviendo. Vivir a través del quebranto. David estaba reconociendo que él era pecador, él era un ser sucio. Lo que me gusta de la palabra quebranto es que nos lleva a identificar que somos tan imperfectos delante de ese canal de Dios, ¿no? El quebranto nos lleva a ser simplemente, a quebrarnos, a ser sencillos delante de Dios. Y debemos reconocer que esto es una disciplina, el quebranto, como cuando vamos a entrenar o queremos comer saludable. El quebranto debe ser un estilo de vida para nosotros, para poder ser personas reales. ¿Por qué? Porque solo viviendo a través del quebranto podemos nosotros realmente lograr una conexión con nuestro Padre. Voy en el 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, y aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Aquí, aunque la historia de David es muy larga, ¿no? Tiene mucho que contar, pero me quiero concentrar en su proceso como hombre. ¿Por qué?
Porque vivía quebrantado. David necesitaba reconocer, y David tuvo un momento en su vida muy oscura. ¿Recuerdan cuando se juntó con Betsabé? Sale embarazada y planifica y arma algo macabro para mandar a matar a su esposo en la guerra, siendo alguien fiel a su servicio. David era un hombre como tú y como yo, cuando a veces planificamos cosas con maldad, me hizo y yo le hago, y bueno, me contestó y yo le contesto más, y quiero ser malo y me organizo y me mentalizo para dañar. Somos seres humanos, somos pecadores, vamos a tener esos procesos. Ahora, ¿qué hace el ser real delante de Dios? El quebranto. Vivir una vida quebrantada. Yo recuerdo en una de las conversaciones con mi papá, cuando estaba más pequeña, hubo una época de adolescencia. Los que tienen hijos adolescentes saben que esa época es un poco conflictiva para nosotros pasarla, y es complicada. Nos sentimos que nadie nos quiere, todos nos odian. Esa es una etapa de vida que tenemos que pasar. Y recuerdo que mi papá se sentó conmigo a conversar en el cuarto y amanecimos. Fue la primera vez que yo vi a mi papá tan vulnerable y tan abierto conmigo, cuando me decía, porque claro, recuérdense que los niños vamos creciendo con la ideología perfecta de papá y mamá, ¿no? Vemos nuestros héroes, son los que nos defienden, los que nos regañan, pero que también están allí. Y claro, mi papá siempre era esa figura, ¿no? De héroe, de estar allí, de que él era lo máximo en mi vida. Y cuando yo le escucho ser tan vulnerable y decirme, estoy tan cansado, hija, a veces por tantas cosas de la iglesia. Yo tenía 15 años y me dice, hija, yo también soy imperfecto, a veces me molesto tanto y quiero salir corriendo. Pero cuando él abrió su corazón, capturó mis pensamientos, algo cambió en mí, algo ocasionó dentro de mí que yo decía, yo quiero seguir ese ejemplo. Y pasaron los años, ¿no? Y ya de adulta, de joven adulta, vivo un proceso, y mi tío Álvaro me dice, hija, yo te recomiendo que vivas tu proceso a través del quebranto. Me recordó inmediatamente como había experimentado con mi papá esa conversación y ese tiempo íntimo. Aquí dice, en lo íntimo, ¿verdad? Porque en lo íntimo es que nos desbordamos. Aquí no, quizás no tenemos tiempo para tirarnos aquí y llorar y durar 2 horas reunidos, pero en lo íntimo puedes hacer todo. Y David estaba viviendo en un quebranto, y él lo decía, soy pecador de nacimiento, tengo errores, una y otra vez más lo decía. Y si leemos salmos que David escribió, eran increíblemente asombrosos como él adoraba a nuestro Padre. Vivir bajo el quebranto nos hace ser personas transparentes, reales ante nuestro Padre, porque siempre vamos a tener errores. Pero quiero entrar ahora en el segundo punto, el proceso de la transformación. David no solo reconocía y estaba quebrantado, él sabía que necesitaba una transformación. Y ahí quiero que los que anotan en Hechos 13:22, esa es parte de su historia. David gobernó, recuérdense que bueno, él implantó muchos lineamientos que se cumplieron y se mantuvieron en la ley de su reinado por ser por ser diestro, ¿no?, a lo que la gente necesitaba, por ser abierto a lo que la gente necesitaba en ese momento, ¿ok? Y David fue un hombre muy respetado. Pero fíjense en este proceso de David. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, y David tenía 8 hermanos y su papá era Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo un proceso de transformación? No nos gusta a veces vivir los procesos, ¿verdad? Que los procesos son difíciles. Esa palabra crea inclusive cierto hasta rechazo auditivo. ¿Por qué? Un proceso. Vivimos hablando de procesos, ¿verdad? Hay que esperar, el proceso tarda, lleva tiempo. Dale el nombre que quieras, pero en el Señor esa transformación va a tener un objetivo,
va a tener un resultado de perfección, no porque seguimos en esta tierra, no somos perfectos, pero va a tener un resultado agradable ante la presencia de nuestro Padre. ¿Y qué estamos buscando cada día? La santidad. Estamos buscando estar mucho más cerca de Él. Yo escuchaba esta semana las noticias, las cosas, que anda una mujer robando niños en Barquisimeto. Una amiga me escribió: amiga, está pendiente, y me mandaron fotos, imágenes. La Biblia dice que veremos cosas muchísimo más peores, que dice mi hijo, más peores, mami, muchísimo más fuertes. Entonces tenemos que ir al Señor y vivir en ese proceso. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿van conmigo? ¿Qué debemos hacer? Vivir a través del quebranto, un corazón quebrantado. David lo entendió, David reconoció. ¿Sabes? David reconoció que a veces era intolerante, que a veces no soportaba a su esposa, que no soportaba a sus hijos, ni siquiera a su papá. Dice que en ese momento oscuro tenía conflicto no solo con su familia, sino con su padre, con el reinado, con todo. David llegó a un momento muy oscuro de su vida donde estuvo en conflicto con todo. ¿Sí o no que hemos vivido esos procesos donde hemos estado como en conflicto con la vida, con todo? ¿Sí o no? Que no sabemos como para dónde vamos o para dónde nos dirigimos. Pero David entendió que debía reconocer y debía ser transformado. ¿Sabes qué es lo bonito del proceso? Que tú recibas esa transformación. Dios te va a transformar. Necesita ser sencillo. Dios es sencillo. Mi esposo y yo, bueno, todos los procesos que le ha pasado a nivel personal, de salud, mental, físico, ¿no? Y conversamos mucho y siempre él me recuerda: Dios es sencillo. Y siempre lo escucho de él: Dios es sencillo. Es verdad, Dios no es complicado. Nosotros somos quienes complicamos las cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo, seguro, alguno está aquí que se identifica conmigo, que crecimos en una estructura de iglesia complicada, o una estructura de iglesia donde nos dijeron que si no te arrodillas a orar tantas horas, o si no ayunas, o si no eres lo más íntegro, si no eres perfecto, no tienes a Dios en tu corazón. Así fue mi formación desde muy chiquitica en la iglesia de mi abuela. Y hay una exigencia y hay una estructura. Te dicen algo y ya estás condicionado a lo que te enseñaron. Y mi esposo me decía: esas son como unas viejitas que te hablan en la mente para hacer esas cosas de atrás. Pero las cosas son renovadas, y es así. En Jesús todo es renovado. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma es renovado. David entendió que debía en la transformación hacer un cambio. Necesitamos hacer cambios, ¿sí o no? Hacer cambios saludables, hacer cambios, decisiones importantes, quizás de trabajo, quizás un movimiento fuerte. Y estás allí tratando de ver cómo es que logra. Y queremos que Dios baje y nos hable y nos dé la respuesta y ya, porque es más fácil. Pero eso sería muy fácil si Dios todos los días nos baja y nos habla o nos dice todo lo que debemos hacer cada día, ¿verdad? Seríamos muy perezosos. Necesitamos estar más quebrantados y Dios nos va a guiar. Y hay decisiones que son tuyas y mías. Hay decisiones en las que Dios te va a respetar. Hay decisiones en las que Dios te dice: tranquilo, hijo. Dios nos dejó libre albedrío. No estamos bajo la ley, donde tenemos que ir y sacrificar un animal para sentir que Dios va a bajar y nos va a bendecir. Estamos bajo la gracia y Dios está allí contigo. Y si te equivocas, te levantas. Y si te vuelves a equivocar, lo volvemos a hacer y mejor. Pero nos sentimos entonces, nos aislamos porque me equivoqué o lo estoy haciendo mal. Es que todos somos imperfectos. En algún área necesitamos vivir quebrantados y seguir en la transformación día a día. Yo escuchaba a alguien que contaba un testimonio de un amigo muy cercano y decía: mi amigo tiene como 40 años fumando, pero él me decía: hoy me fumé uno menos. Qué bien que hoy te fumaste uno menos. Dios es eso. No te condenes, pero vive con un corazón quebrantado. Vivamos con un corazón quebrantado para experimentar la transformación de nuestro Padre. Si no, no la vamos a experimentar.
El primer paso es el quebranto. ¿Por qué cuando nosotros a nivel psicológico decimos hay un quiebre de una persona en adicción, en procesos emocionales, mentales? Si esa persona llega buscando ayuda porque está en su punto de quiebre, es el momento perfecto, porque va a haber una transformación, va a aceptar el proceso. Si no está en su punto de quiebre, tenemos que ser muy sinceros porque ese proceso va a ser interrumpido, porque esa persona se va a sabotear. Pero cuando estamos en ese punto de quiebre, ya estamos en ese punto donde no podemos más, donde ya intentamos de todo, donde ya hicimos de todo y no logramos salir de eso. En ese punto de quiebre, Dios actúa y dale permiso a ese quebranto. Y en el quebranto Dios irá transformando tu vida y harás cambios, y decide hacer cambios positivos, y decide colocar hábitos saludables en tu hogar, y decide poner normativas dentro de la casa, y decide que a la hora de comer ninguno de tus hijos use el teléfono, ni tú, ni tu pareja, ni tu esposo. Eso es Dios. Dios no es complicado. Dios día a día nos transforma en nuestros pequeños espacios íntimos. Aquí lo decía, en la intimidad. En la intimidad, decía David. Ese es nuestro espacio, en casita, allí, donde nadie te ve. Comienza a restaurar allí y ser restaurado. Alguien me decía, yo quiero que mi esposa cambie, pero da el paso tú, necesitas darlo tú, no ella, porque tú ya entraste en ese proceso de transformación. ¿Ok? No te creas más que nadie, no te creas indispensable, porque no lo somos. Seamos siempre quebrantados y transformados por nuestro Padre. Y como tercer punto, disfruta del ser renovado. Disfrutar, Efesios 4:23, ser renovados en la actitud de su mente. La batalla se gana en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La gente dice, tengo un pálpito en el corazón. El corazón es el órgano que va directamente conectado a al cerebro y por supuesto reacciona ante un pensamiento. Disfruta de lo que Dios ha hecho en ti. Sabes, en algunas ocasiones me he sentido un poco cabizbaja por algunos proyectos que no se han dado, por algunas situaciones que se han caído a nivel de familia, que nos han quedado mal y que nosotros hemos quedado mal, y he estado afectado un poco como cabizbaja, ¿no? Cónchale, Señor, esto no se ha dado, esto no ha avanzado. Y cada vez Dios me trabaja esa área, ¿no? Tranquila, disfruta de lo que yo he hecho en ti, disfruta. Y esta semana decía, Señor, gracias por el regalo de la vida, gracias, porque la verdad es que en algún punto sentí que, bueno, mi papá estaba comprometido de salud y por supuesto no es fácil, ¿no? Pero yo dije, Señor, yo quiero disfrutar más de lo que tú me has dado. Y eso no quiere decir que seamos inmediatamente de un carácter agradable y seamos expresivos y amorosos, pero estamos en ese proceso, ¿ok? Y necesitamos disfrutar de lo que Dios ha hecho. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Estás aquí sentado? Puedes sonreír, puedes estirar tus brazos, tus piernas, te vas de aquí y vas a comerte un plato calientico en casa con los tuyos, disfruta un domingo en películas. Mi hijo dice, los domingos son de película, mamá. Entonces sí, papi, vamos a ver una película, aunque terminamos los tres viendo cosas diferentes porque a veces no nos ponemos de acuerdo, pero tratamos, ¿no?, de disfrutar esos pequeños momentos. Dios es eso, Dios se disfruta allí. David, ¿quién fue? Al final de la historia, ¿qué fue la etiqueta que Dios le puso a David? Un joven conforme al corazón de Dios, un joven conforme a su corazón. A pesar de toda su historia, sus cosas buenas y su momento oscuro, David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Así que, iglesia, que podamos realmente disfrutar de lo que Dios te ha dado, de esa abuelita, esa mamá que tienes allí todavía viva,
que está un poquito chochita. Yo le digo a mi papá, está chochito, papá, estás viejito ya. Disfruten de eso, disfruten de su intimidad en lo solito, nadie los tiene que ver disfrutando. Disfruten ustedes en su intimidad, de agarrarse la mano, de leer, de reírse, de disfrutar, de hacer nuevos proyectos juntos como familia, de retomar, de hablarle a ese familiar que tiene 5 años sin hablarle. Yo le decía a una persona, ¿cómo vives así? Yo no podría. Ay, yo no le hablo porque ellas son mis hermanas, pero ellas lo hicieron mal. ¿Y acaso no todos lo hemos hecho mal en algún momento? Cambia, renueva y disfruta de lo que Dios te ha dado. Así que, iglesia, ponte de pie, vamos a adorar.